Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, aquí estamos nuevamente acompañándolos con temas de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio y por supuesto todo el quehacer de los museos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta semana. Hoy día vamos a estar hablando de la historia, vamos a estar hablando por allá nuestro proceso de independencia, todos esos hombres que forjaron el Chile que es hoy. ¿En quiénes se inspiraban? ¿Qué estudiaban? ¿Cuáles eran estos saberes que los motivaban? Todo eso vamos a conversar. Hoy nos acompaña aquí Susana Gazmuri, que es la autora del libro que tengo aquí en mi mano, que habla del imaginario clásico de la República en Chile. Aquí está, ¿ven? Ya les vamos a compartir más detalles. Susana es académica, es historiadora. Bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Hola Rocío, mucho gusto, es un placer estar aquí. Susana, vamos de lleno hablando de este libro. Tú vienes de la historia, sin embargo esta es una historia, ¿cómo decirlo? Una historia que estudia más en lo profundo la historia. Yo siempre me preguntaba como cuáles son las inspiraciones, cuál es el espíritu de la época, si se puede llamar así. Cuando se forjó la independencia, hace un par de meses vi Napoleón, por ejemplo. Aquí en este programa también conversamos de la influencia que tuvo la Revolución Francesa para que se independizaran después los países en América. ¿Cómo llegaste a interesarte por este tema tan específico? A mí me pasa que me interesan muchos temas. Entonces, al momento de hacer un estudio sobre las ideas de la independencia, finalmente esta es una historia intelectual. Así es. ¿Ya? Ahora, intelectual no en el sentido como de ideas así bien delimitadas, sino más bien del enredo que tenemos en la cabeza, porque todos hemos leído, qué sé yo, tenemos la literatura que nos gusta, pero también nos gusta el cine, y eso también moldea cómo pensamos, etcétera. Claro. Y entonces a mi interés por los intelectuales, cómo piensan, se unió mi interés y mi especialidad en realidad en historia antigua, especialmente de Grecia y de Roma. Y yo hace tiempo vengo pensando, digo, ¿por qué es tan importante para nosotros la historia de Grecia y de Roma? Todavía seguimos viendo películas sobre Grecia, todavía seguimos viendo películas sobre Roma. Una mejor película histórica que Napoleón, a mi entender, es Gladiador, claro, por ejemplo. Entonces, en nuestra cultura en general, lo greco-romano tiene un prestigio como cultura fundante, por sobre otras, ¿no es cierto? Entonces, en general, a lo que a mí me interesa es ver cómo es este diálogo entre Grecia, Roma y distintos periodos históricos, el presente incluido, y sobre todo un diálogo en que no necesariamente nos interesa de verdad conocer la historia griega y romana. Los griegos y los romanos han sido idealizados y vivían de una manera muy distinta. ¿No es cierto? Si queremos estudiar historia griega, ya, estudiemos historia griega, entonces acordémonos que las mujeres no participaban en la democracia, que había esclavos, que había trabajo infantil, si queremos estudiar historia. Pero esa no es la imagen que tenemos de Grecia y Roma, tenemos una imagen distinta. Claro. Entonces a mí me interesó pensar en cómo se construye esa imagen en ese periodo histórico, porque lo que yo sí tenía claro, lo comentaba con una amiga hace poco, tú vas a Estados Unidos y ves las casas de los próceres, de sus padres fundadores, y también tiene una arquitectura romana o que tiene citas romanas. Ya, bueno, pero ¿por qué? Porque eso no es casual, eso es un mensaje político. Los padres de la independencia lo que estaban, y en ese sentido nuestros próceres, ¿no es cierto? El mensaje político que están dando es el de la libertad. Está la imagen de que en Grecia y Roma hubo un momento político
en que existían ciudadanos y esos ciudadanos podían tomar decisiones sobre su mundo político. ¿Ya? Entonces dije, bueno, veamos, si tenemos la imagen que los propios próceres nos dijeron, éramos esclavos de los españoles, los españoles no nos permitían libertad, no nos permitían pensar. ¿Será tan cierto? Porque si no les permitían pensar, mágicamente de repente tuvieron ideas sobre la libertad. Evidentemente no. Ahí había un pozo cultural, un fondo cultural, que de hecho lo construyeron mientras eran, como decían ellos, esclavos de la monarquía española. Entonces, bueno, veamos. Digamos, porque las cosas no surgen de la nada. Así es. Eso es un poco la... Yéndonos a esta época en que empiezan a surgir las primeras repúblicas aquí en América, no sé si es mito o no, pero he entendido que muy pocas personas eran educadas, pocos sabían leer y escribir. Muchos, como Bernardo Higgins, se va a Europa a estudiar y viene con una mente distinta. Uh-huh. Entonces me imagino que por allá están los orígenes también de lo que se enseñaba por entonces en Europa. Es que también eso es lo que yo llamo el mito de la historiografía liberal. O sea, la idea de que, sí, no es mito que pocos sabían leer y escribir, pero eso era así en Europa también. No es que en Europa, menos en un país católico. En Europa fueron los países protestantes donde primero se popularizó la lectoescritura o el alfabetismo. España es un país católico, por lo tanto muy poco sabe leer porque con la prédica basta, digo. ¿Ya? Entonces, yo creo que una de las cosas que yo intento hacer en el libro es mostrar a través del sistema educacional y a través de estos como pequeños grupos de intelectuales que compartían una cultura que también está en Europa, ¿ya? Que es la cultura de la ilustración católica, si quieres tú. Y esa ilustración católica significa leer a pensadores ilustrados con el límite de no cuestionar la fe, digamos. O sea, Montesquieu está bien, Voltaire no está bien, porque Voltaire sí cuestiona la fe. O sea, esa es la parte de la ilustración que en los países católicos, no solo en América, en Italia, en España, en Portugal, ¿no es cierto?, hay un movimiento que es difícil, que es que a muchos católicos les parecen atractivas las ideas de la ilustración, pero piensan que no tiene... Y tiene una lógica, digamos. Si somos seres racionales porque Dios nos dio la razón, no debería haber contradicción entre razón y fe, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente hubo una serie, sobre todo las ideas políticas de la ilustración eran súper censuradas, pero no las prácticas, por ejemplo, no las económicas, ¿ya? Y el rey Carlos III de España, de hecho es un gran promotor de reformas universitarias que llegaron a Chile. Llegaron mal, éramos pobres, teníamos pocos libros. O sea, yo no quiero hacer una imagen así de... llegaron poco, la universidad se llovía, digamos, era difícil. Pero como lo dice Isabel Cruz en un artículo muy antiguo que yo cito en el libro, los hombres de letras eran pocos, pero se conocían y se compartían lectura. Y en ese sentido sí hay una educación que no es escolástica simplemente, sino que intenta desde la corona ser reformada. Y en ese sentido, además, el aprendizaje sobre los antiguos en la universidad estaba vinculado a la enseñanza del latín y la retórica. Y ese tipo de educación, la que llegó a América, ya está reformada según el currículum humanista, y eso significa que leen no leen el latín malo de la Iglesia, sino que leen el latín de Cicerón, de Tácito, de Tito Livio, para aprender latín, pero para eso leen las obras de historia y de filosofía de esta gente, y además leen, ¿no es cierto?, libros ilustrados que también recogen las ideas de los antiguos. Entonces,
de alguna manera tenemos dos vías de acceso al conocimiento sobre la cultura clásica. Por un lado, los textos originales, ya que son poquitos. Piensa que decimos leyeron a Cicerón, pero el libro más importante de Cicerón desde la perspectiva política, que es La República, recién fue descubierto después de la independencia. No se conocía el manuscrito, ya fue recién descubierto en 1836. Entonces, por supuesto que todo esto es fragmentario, como nuestro conocimiento de lo clásico lo es. Piensa que tenemos, por ponerte un ejemplo que yo conozco, de tragedias griegas, tenemos, pongámosle 6 de Esquilo, me estoy equivocando en los números, 6 de Esquilo, 9 de Sófocles, 14 de Eurípides. Sabemos que hubo más de 600. ¡Wow! ¿Ya? O sea, pero... Bueno, y la mayoría hoy día nos quedamos con lo que nos toca leer en el colegio, que es una de cada uno, no sé. Tal cual. A lo más. ¿Ya? Entonces, por supuesto que tenemos por un lado, un conocimiento fragmentario de las fuentes, porque hay poquitas fuentes, y por otro lado, un gran movimiento por parte, desde el siglo XVII en adelante, por escribir sobre los antiguos, como era la historia antigua. Habían historias populares, así como nosotros tenemos, qué sé yo, claro, los mitos para niños. Sí. También había historias populares sobre Grecia y sobre Roma, y con populares quiero decir popularizantes, ¿ya? Y había gran parte del pensamiento ilustrado, es una reflexión sobre esta libertad que había en Grecia y en Roma. Entonces tenemos como dos caminos. Esta libertad que tú decías, un tanto entre comillas, desde nuestra mirada de hoy, ¿no? Donde no participaba la mujer, había esclavos, etcétera, ¿no? Que hoy día nos parecería bien extraña esta forma de libertad. Te invito a que hagamos una pausa, Susana, para a la vuelta conversar. Me interesa preguntarte también sobre el latín que mencionabas ahí, que hoy día nos parece así como y antes... tengo entendido ahí nuevamente pedirte que nos desmitifiques, era parte de la enseñanza base de entonces. Ya volvemos. Estamos de regreso hoy conversando. Yo estaba ahí súper... me volé en tu conversación, Susana. Me fui allá a pensar en esta educación donde los griegos, los romanos tenían gran influencia en cómo se iba forjando nuestra manera de pensar aquí en América. Mencionabas por ahí el latín, que se leían los clásicos, y ahí yo te quería preguntar más para que hiciéramos hincapié, además que lo abordas aquí especialmente en el libro, ¿por qué se enseñaba latín? ¿Porque era como una cuestión como de cultura básica para esas personas? ¿Porque venían en latín los libros? ¿Qué tanto se manejaba el latín en la época? Bueno, el latín es, por cierto, la fuente de donde vienen todos nuestros idiomas romances o vulgares, como se decía en la época, pero además era el lenguaje de la iglesia, ¿ya? Y la universidad originalmente lo que forma son clérigos, también abogados, ¿ya? Pero primero clérigos, en el fondo. Entonces, muchos de los textos necesarios para ejercer el sacerdocio estaban en latín, aunque la Biblia, sabemos, no lo está. La Biblia se tradujo al latín en lo que se conoce como la Vulgata, ¿ya? Pero esa era la versión que se usaba en la Iglesia Católica, y recordemos que la misa era en latín y la prédica muchas veces también, aunque a veces usaban los lenguajes vulgares, pero el lenguaje de la iglesia y el lenguaje del conocimiento era el latín, porque finalmente, dado que la mayoría de los profesores, de las personas que tenían educación cuando nace la universidad en el siglo XII, estaban destinados a la iglesia, en un contexto europeo sobre todo, en que están al mismo tiempo floreciendo todos los idiomas locales, romances, todo eso, la iglesia se comunica entre sí en latín. Es como el inglés hoy día quizás, o el chino mañana. Sí. ¿Ya?
Pero además de esa cuestión, si quieres tú, más práctica, sí se consideraba que el latín tenía la capacidad, conocer bien el latín, conocer bien el idioma, no solamente era tener una técnica, ¿no es cierto?, sino que el latín, hablar el lenguaje de los romanos, permitía recuperar las virtudes intelectuales y morales de los romanos. Porque, y eso te lo va a decir cualquier profesor de filosofía, los profesores tenemos la idea de que el que habla bien o escribe bien, piensa bien. Claro, es el resultado de pensar bien. Yo a mis estudiantes mismos les digo, y esto se lo digo a mis estudiantes, pero lo pienso también para mis colegas. Para mí, el que dice cosas enredadas probablemente no sabe bien de lo que está hablando. No entiende bien, o sea, cuando uno entiende bien algo, lo puede decir de manera muy simple, muy elegante. Entonces, además, desde el Renacimiento en adelante, existe esta idea que el que es capaz de hablar en latín y en el modo de Cicerón, que es como la cumbre de la escritura latina, es porque piensa bien, siente bien, ¿ya? Y tiene virtudes. Pensemos que uno de los textos más conocidos del Renacimiento se llama Las elegancias de la lengua latina, ¿ya? Pero en el fondo el que es capaz de llegar a esas elegancias es porque tiene una buena disposición intelectual, pero también moral, ¿ya? Entonces hay una aspiración de que el latín, desde el Renacimiento en adelante, está la idea de que si tú puedes escribir y hablar latín, puedes tener esas virtudes, ¿ya? Puedes ser una mejor persona y llegar a esta aspiración del Renacimiento, ¿no es cierto?, que nos dice, el hombre puede ser lo más alto de la creación, pero también lo más bajo. Depende de él. Y la manera de formar la personalidad es a través de la lengua. Mientras te escuchaba en todo esto, pensaba, siempre uno critica los días en los que vive porque es lo que conocemos, pero tan lejos que estamos de hoy. A lo mejor antes era así para un número reducido de personas. Hoy día obviamente es masiva la educación, pero también es un número reducido los que realmente la asimilan o la asumen. O sea, piensa que se supone tenemos un nivel de alfabetización altísimo en Chile y lo tuvimos pues la mayoría de la gente en la práctica es analfabeta, no entiende lo que lee. Así es. Y eso a mí me parece que te transforma en una víctima, si quieres tú, de cualquier persona que te quiera manejar. Finalmente el lenguaje te da poder, ¿no es cierto? Entender lo que se te está diciendo, entender lo que está pasando, también te da libertad. Ya, tú que hablabas al final del bloque anterior, ¿no es cierto?, de que los romanos tenían una libertad que era limitada. ¿Y nosotros? Tenemos, se supone, libertad política, tenemos, se supone, libertad para elegir nuestro género, tenemos una serie de libertades que para ellos habrían sido impensables, pero sin embargo, a mí me parece que a un nivel educacional hemos ido perdiendo las herramientas que nos permiten hacer un uso efectivo de esa libertad, es decir, un uso que nos permita ser personas autónomas y no guiadas por TikTok, por influencers, etc. Claro, marcas, corporaciones, entonces, etc. Es que la libertad es un asunto complejo y lleno de matices. Quizás pensamos que, no sé, pues, que elegir cómo vestirnos en la mañana es una libertad fundamental, pero si vas a ir guiado a comprarte la próxima polera que está de moda, porque eso es lo que importa, porque no tienes capacidad de autonomía para pensar si esa polera te gusta o no, quizás no eres tan libre.
Susana, aquí también aprovechando de que hablábamos del latín, hablas de la enseñanza minorista, mayorista, los colegios o lugares, no sé cómo llamarles, lugares de estudio que habían en la época. ¿Cómo está organizado eso? Porque me imagino que ahí estaba, no sé si el Estado estaba interesado en tener escuelas. No todavía, digamos, o de manera no tan distinta al Estado más moderno. O sea, el Estado, bueno, para empezar, el Estado está naciendo, sí. Ya, incluso hay un Estado monárquico español, pero es muy frágil en un sentido institucional. Yo te diría que las personas que tenían educación letrada, digamos, o sea, que desarrollaban las capacidades de leer y escribir, eran más bien las élites, ya las capas más altas de la sociedad, porque se consideraba que probablemente las otras personas no lo necesitaban, porque para vivir en este orden social en que cada uno ocupa un lugar que está marcado por donde naciste, digamos, no es que uno tenga muchas opciones. Y en ese sentido todavía estamos en una sociedad de 3/3, ¿no es cierto? Los que trabajan la tierra, quiero decir, los que pelean, los que rezan. Y el punto es que esos, ¿no es cierto?, esa es la división medieval. El punto es que esos que rezan desde el siglo II en adelante se ha diversificado, y ya no solamente hay clérigos, hay letrados y hay abogados. Recordemos que la universidad nace para formar curas y abogados, ¿ya? Y esos pasan por distintas instancias educacionales. Hay lo que nosotros consideraríamos una educación escolar, minoristas, mayoristas, más grandes, más chicos, ¿no es cierto? Y luego hay una educación universitaria. Y en Chile esa educación universitaria está o manejada por las órdenes religiosas, principalmente dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos, ¿ya? Pero desde el siglo XVIII en adelante, por iniciativa de los vecinos de Santiago, se funda una universidad que nosotros llamaríamos estatal, que es la Real Universidad de San Felipe, ¿ya? Y esa universidad es la Universidad del Estado, y esa universidad se funda con una especial vocación en una educación en Derecho, ¿ya? Porque esta élite local quiere tener trabajo, ¿ya? Y para pertenecer a la administración colonial hay que tener títulos en Derecho. Y para hacerlo hasta el siglo XVIII tienen que ir a Lima. Y les sale carísimo. Hasta allá había que ir, claro. Y les sale carísimo, y por eso, por iniciativa de los vecinos de Santiago, se funda la Universidad de San Felipe para que las élites puedan tener trabajo acá. ¿Ya? Entonces, o las élites intelectuales, si quieres tú. Y es ese estamento de funcionarios, finalmente, de la corona, el que va a tener la preparación intelectual para poder legitimar la independencia, no solamente en las armas, sino en la toga, en las ideas. Intelectualmente también. Hagamos una pausa, Susana, para seguir conversando. Se me venían muchas cosas a la mente, no quería interrumpirte, quería seguir escuchando, pero todas esas las vamos a resolver al regreso. Estamos de vuelta conversando de este gran libro que tengo en mis manos, de el imaginario clásico de la República en Chile. ¿Qué estudiaban? ¿Qué estaban pensando? ¿Cuáles eran las ideas que circulaban cuando se estaba forjando esta nación? Hablábamos de los griegos, los romanos, la enseñanza del latín, cómo se estaba estructurado el sistema educativo con la creación de esta universidad. Bueno, y nos mencionabas que había que estudiar leyes para poder tener un trabajo acá, para ir creando, ¿no? Porque una vez cree que se firma la independencia y listo, pero hay mucha cosa que formar, ¿no? Como trabajo, la gente deja de ser netamente agricultora, entonces hay
se empieza a funcionar este estado incipiente, en fin. Yo me quedaba con una duda cuando nos contabas todo esto. ¿Qué pasa con las ciencias? Porque todo esto es del mundo humanista, sí. Pero sin embargo en Europa había ahí ideas científicas dando vuelta. ¿Qué pasa con esa área? Bueno, eran de un altísimo interés para estos letrados, porque de verdad, bueno, porque hay interés económico, pero también hay interés por conocer el país. Sobre todo, hay que recordar que el movimiento de la Ilustración es un ímpetu intelectual que lo que tiene como objetivo es mejorar la vida de las personas, ¿ya? Y eso no es solo es de hecho, ya lo decía Aristóteles en la Ética de Nicómaco. Una de las gracias como filósofo de Aristóteles es que es muy consciente de la necesidad material que tenemos para tener bienestar. Entonces, entre los protagonistas, entre los próceres que están ahí, esos próceres intelectuales, está en ese sentido Manuel de Sala. Manuel de Sala, que todos lo conocemos por el Liceo Manuel de Sala, ¿no es cierto? Bueno, él estaba a cargo del consulado y nosotros sabemos que hace los tajamares, que es uno de los que trae la vacuna a Chile, que funda los primeros hospitales, ¿no es cierto? Entonces están interesados en la ciencia. Su cuñado, si no me equivoco, José Antonio Rojas, ¿no es cierto?, con el que viajó a España. Tenemos las bibliotecas de Manuel de Sala y de José Antonio Rojas, y es súper interesante porque Manuel de Sala, aunque tiene este ímpetu reformador y forma la Academia de San Luis, ¿no es cierto?, y en la Academia de San Luis se enseña dibujo, y dibujo técnico, quiero decir. Ahí cambian bastante las cosas. Ahí cambian bastante. Esa es una escuela técnica, y es una escuela técnica porque a él le parece fundamental que haya personas con conocimientos técnicos, ¿ya? Pero de todas maneras, a pesar de eso, la biblioteca de Manuel de Sala todavía es una biblioteca convencional para un abogado del siglo XVIII. Su cuñado, José Antonio Rojas, que fue con él a España, se trajo un montón de libros científicos, ¿ya? Técnicas de artillería, técnicas de agricultura, querían efectivamente hacer que en Chile se viviera mejor, que las personas tuvieran bienestar económico, que tuvieran salud. Juan Egaña, que es probablemente el protagonista más importante de este libro, porque es el que tiene un pensamiento político más asentado en lo clásico, estaba a cargo del Tribunal de Minería y estuvo a cargo del censo. O sea, aquí hay conocimientos muy prácticos que se quieren cultivar. Hay toda una discusión sobre si traer como los nuevos conocimientos que ya no son escolásticos, claro, ¿no es cierto?, a la universidad, y se traen. Y de hecho la Universidad de Córdoba en Argentina tiene una especial vocación científica, digamos. Entonces, por supuesto, y pensemos que una vez lograda la independencia, la cantidad de expertos y de científicos que fueron traídos a Chile por el gobierno independiente. Claudio Gay, sin ir más lejos, sobre el cual hay un libro muy reciente de Daniela Serra, ¿no es cierto?, que es un gran libro sobre este intento. Ya, pero esto, de nuevo, no sale porque de repente fue la independencia y quisieron saber de ciencia, ¿no? Querían saber de ciencia de mucho antes y querían mejorar la vida local desde mucho antes. Hay otro punto que mencionas acá y me genera muchas dudas, así que te lo pregunto de manera inocente, pero tiene que ver que mencionas acá como las aventuras, los viajes. Yo me pongo a pensar en la literatura, así es que también había esa parte de conocer temas que no necesariamente sirvan para forjar esta nueva república, sino por diversión, si es que se puede decir de esa manera. Por supuesto, pero sí esa literatura es una literatura pedagógica de diversión, ¿no es cierto? Es como si nosotros le quisiéramos enseñar
a los niños, qué sé yo, historia griega, y decimos, bueno, ya, nos vamos a imaginar que Atenea te toma de la mano y te pasea por todas las ciudades de Grecia. Es una técnica pedagógica, pero que las personas, los hombres, de nuevo, que escribieron esa literatura de viaje, de entretención, que efectivamente querían popularizar este conocimiento, tenían objetivos políticos y tenían objetivos morales, ¿ya? Entonces, en objetivos políticos, incluso en un contexto monárquico, ¿no es cierto?, lo que querían demostrar con estos viajes imaginarios a Grecia era cómo los buenos reyes son reyes que cuidan a su pueblo, ¿ya? Los malos reyes son reyes que torturan a su pueblo, y también querían mostrar de una manera que no criticaba directamente a la monarquía francesa o española según la nacionalidad del escritor, ya que en el pasado existían otros tipos de gobiernos. Y además el mensaje quedaba resguardado, digamos, el escritor quedaba resguardado, porque lo que demostraban eran que para vivir en democracia o para vivir bajo un gobierno republicano tenían que tener características que ya no existían en la modernidad. Ninguno de esos autores planteaba que podríamos volver a ser griegos o que podíamos volver a ser romanos, porque teníamos otro tipo de población, otro tipo de educación, pero sí daban luces sobre lo que significaba vivir bajo un gobierno libre, ¿ya? Estoy pensando aquí, ¿no? Cómo se va configurando, como tú decías en un inicio del programa, todo este enredo que tenemos en la cabeza, ¿no? Ya sumándole esto, no sé qué aventuras o viajes o literatura así como esa tenemos nosotros en nuestra cabeza. Estoy pensando en Julio Verne, no sé, bueno, Star Wars hoy día también, sí, por supuesto, inspirada en los griegos. Duna, claro, para ponernos ya con estreno de cine. Ya. No, sí, pero piensa Duna, tienes un recurso natural, ¿no es cierto?, que tiene un monopolio, y en el fondo que logra el recurso natural, logra libertad, y tienes dos modelos ahí, ¿no es cierto?, el que representa el personaje de Chalamet, que es una especie de Mesías, ¿ya? O sea, el que puede gobernar porque está destinado a hacerlo, designado. Pero tienes el personaje de Zendaya, que no quiere eso porque en el fondo sabe que ahí la libertad estaría dependiente de ese orden, de ese Mesías, y Zendaya cree que la libertad es un derecho y que por lo tanto no debe conseguirla a Chalamet, debe conseguirla a los rebeldes. ¿Te fijas que ahí hay un mensaje político clarísimo? Totalmente. Y los fanáticos de Jodorowsky me van a matar porque solo hice referencia a la película, pero no me leí el cómic. Yo tampoco, no he leído el libro. Sí conozco gente que se ha ido al cine, vio la 1 muchas veces, va a ver la 2, se lee el libro completo. Pero lo que quiero decir es que evidentemente ahí hay mensajes políticos muy claros, ¿ya? Así es. Mira, volviendo como a lo de los griegos y los romanos, piensa en 300. Uh-huh. Tú sí la viste, ¿no es cierto? Sí. Ya. En 300, que está muy bien basada en Heródoto, históricamente está bien, digamos, el que hizo el cómic, porque también parte de un cómic, uh-huh, se basó en Heródoto y es fiel, digamos. Uh-huh. Pero cuando se hizo la película, Estados Unidos estaba en guerra con Irán. Cierto. ¿Ya? Y mira la representación de todo lo oriental y mira la representación de los espartanos, que son los estadounidenses, evidentemente. Y en este momento todos los movimientos de alt-right en Estados Unidos, si tú te fijas en la toma del Capitolio, estaban disfrazados de espartanos. Vamos a quedar con eso ahí dando vueltas mientras hacemos una pausa y ya volvemos con la última parte de este programa, que a mí se me ha pasado rápidamente, me voy reflexionando mucho después para la casa. Ya volvemos.
Estamos de regreso aquí en la hora del museo conversando con la historiadora Susana Gazmuri Stein sobre este libro que acaba de publicar, El imaginario clásico de la República en Chile. Estábamos pensando en las ideas de hoy también, qué enredos tenemos hoy en la mente. Hablábamos de la película Duna o Dune. Yo sigo aquí revisando las páginas de tu libro y me quedé con ahí también preguntas en el tintero. Mencionabas a Juan Egaña, Manuel de Sala. ¿Qué otro intelectual relevante hubo en la época? A propósito, que aquí estoy leyendo una cita de Camilo Enríquez. Te iba a decir, Camilo Enríquez probablemente, en términos biográficos y en términos de que uno puede quizás leer una trayectoria intelectual en que ves cómo las ideas van siendo modificadas por la experiencia. Y con la experiencia no quiero decir sabiduría, simplemente con las vivencias, ya con lo que pasa. Entonces tenemos un Camilo Enríquez, para el público que no lo sabe, Camilo Enríquez es el fundador del primer periódico en Chile y en ese sentido es como el que inaugura lo que hoy conocemos como la esfera pública, ¿no es cierto? Que es la esfera donde las ideas se intercambian libremente, ojalá sin censura. Y tenemos un Camilo Enríquez que sabemos que había sido castigado por la Inquisición en Lima porque tenía libros de Rousseau. Probablemente él era chileno, él estudia en Lima, pero era chileno. Y cuando parte la independencia, tenemos este sacerdote que es del Partido de los Patriotas, ¿no es cierto? Y que está de verdad muy interesado en el establecimiento de una república libre, yo no me atrevería a decir democrática porque la democracia es una mala palabra en la época, pero con participación de todas las, qué sé yo, de todos los ciudadanos, con incentivar la educación, etcétera, pero una república de tipo más bien democrático, o en que haya una alta participación y no le interesa mucho una figura como central que pueda ser como una especie de jefe de Estado o que tenga mucho poder. Le interesan más los poderes colegiados, los poderes colectivos, ¿no es cierto? Es decir, que nadie pueda hacerse de la cabeza del Estado para mantener la libertad. Viene la Reconquista. Camilo Enríquez sale a Argentina al mismo tiempo que los patriotas como Bernardo Higgins o José Miguel Carrera, a diferencia de otros intelectuales que se quedaron y fueron exiliados a la isla de Juan Fernández y lo pasaron muy mal. Cierto que tenemos ese episodio en nuestra historia. Que es un episodio bien tremendo y que nos hace pensar en Juan Fernández como este lugar donde se exilian en general a los enemigos políticos. Pero no, Camilo Enríquez se va a Argentina y vuelve con Bernardo Higgins a petición de Bernardo Higgins. Y ahí ya tenemos un Camilo Enríquez que en el fondo piensa que los españoles le habían ganado a los chilenos en al fin de la Patria Vieja por el desorden, por la falta de guía dentro del mando chileno, y que piensa que es necesario un poder más fuerte, un poder que guía. Y vuelve como aliado de Bernardo Higgins. Y ahí es interesante, porque entonces apoya la figura de O'Higgins, que sabemos que es una figura autoritaria, ¿ya? Pero también es el que le dice a O'Higgins, ¿sabe qué? Tiene que hacer una constitución. No puede gobernar de esta manera, ¿ya? Y también continúa su labor como publicista o periodista, pero ya en un rol no solamente de difundir ideas políticas, que fue sobre todo el rol de la Aurora de Chile, sino también ya conocimiento o ideas políticas de mucho mayor profundidad, ¿no es cierto? Entonces publica, qué sé yo, tratados de Bentham, etcétera. Publica muchas traducciones de pensadores políticos
Pero siempre en este rol más bien como ya fuera como parlamentario, como secretario de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenía esta máquina para poder difundir conocimiento. Susana, nos quedan poquitos minutos aquí del programa y yo quería ver, volviendo al inicio, si es que es posible, luego de leer tu libro, luego de la investigación que tú hiciste, poder hacer un escáner entonces de qué había en la cabeza, cuál era este enredo del que hemos hablado, qué había en la cabeza de estos próceres. Con enredo quizás sería bueno como clarificar esto. Quiero decir, y yo creo que funcionamos así. Había ideas de distintas procedencias o de distintos odres. Si pensamos en la metáfora del vino, ¿no es cierto? De distintos odres. Entonces, por supuesto que hay ideas de origen escolástico. Hay ideas en términos filosóficos de lo que se conoce como justnaturalismo o derecho natural, y estas son súper importantes, o sea, no son, ¿qué quiero decir? Esa es la idea, eso es lo que permitió a Manuel de Salas cuando justifica ante el rey por qué él se había involucrado en el proceso de independencia, porque en el fondo hay un momento en que pide perdón. Le dice, bueno, porque de acuerdo a las ideas de derecho natural existía un contrato entre el rey y los chilenos, ¿ya? Cualquiera que ha firmado un contrato sabe que si una de las dos partes no está en condiciones de cumplir el contrato se anula. Uh-huh. ¿Ya? Entonces le dice, nosotros, como usted estaba preso, Napoleón lo había vuelto preso, consideramos que la soberanía había vuelto al pueblo porque usted no estaba en condiciones de cumplir su parte del contrato. ¿Ya? Esas son ideas de corte de derecho natural. Hay ideas de corte ilustrado, ¿no es cierto? Y hay muchas ideas de fuentes clásicas. También hay algunas ideas, algunos pensadores ingleses. Yo diría que si tuviéramos que hacer como un balance, una receta, los pensadores ingleses llegaban, pero también muchas veces traducidos o al español o al francés, porque la verdad es que inglés se sabía muy poco en Chile. A mí me encanta que Camilo Enrique dice que aprendió inglés en 2 semanas para poder traducir las ideas de los diarios, sobre todo estadounidenses, porque las primeras repúblicas son Estados Unidos, claro, y luego las americanas. El fenómeno republicano es más tardío en Europa. Entonces, un gran modelo y que también tiene mucha influencia clásica, ¿no es cierto?, va a ser Estados Unidos, ¿no es cierto? El tipo de libertad que tienen los estadounidenses, que es una libertad con orden, ¿ya? Y en el fondo una libertad guiada por las élites intelectuales, ¿ya? Porque la libertad tiene que estar bien ordenada, en el fondo, porque si no se pierde. No es porque la libertad tenga que estar bien ordenada, porque, bueno, sí, porque si no puede ser cualquier cosa, sino porque se pierde. Ese es el punto. Cuando uno dice la libertad es con orden, que suena tan contradictorio, hay que acordarse que es un bien frágil y que hay que cuidar. Si no, estamos en caos, entramos en caos, totalmente. Un bien frágil, me voy a quedar con eso, Susana. Muy agradecida de esta conversación. Muchas Lo he pasado muy bien hoy, espero que tú también y por supuesto quienes nos están viendo y escuchando hoy día. Muchas gracias, Rocío, ha sido un placer. Para mí también, esperamos que para ustedes también. Nos despedimos por hoy y por supuesto nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.